¿Crees en los viajes en el tiempo? ¿Y si ahora te decimos que existen casos reales y documentados que prueban exactamente eso? Si ahora piensas que los viajes en el tiempo solo existen en las películas de Hollywood y que para todo tiene que haber una explicación lógica, entonces realmente estamos muy emocionados de ver cómo explicas estos 5 casos misteriosos. Así que vamos directo con el primer caso, y este es impresionante. Quinto lugar, el portal secreto de viajes en el tiempo en Damanhur. En un valle remoto en el Piamonte del norte de Italia, cerca de la ciudad de Ivrea, hay una colina que a primera vista parece completamente insignificante. Pero lo que se esconde debajo de esa colina pertenece a los lugares más misteriosos de Europa. Un gigantesco complejo subterráneo de templos construido por una comunidad enigmática llamada Damanhur, con el objetivo declarado de encontrar acceso a otros tiempos y dimensiones. La comunidad Damanhur fue fundada en los años 1970 por Roberto Airaudi, un artista y sanador italiano. Él mismo se hacía llamar Falco, el halcón, y entre sus seguidores era considerado un visionario que decía recordar vidas pasadas y poseer habilidades espirituales. Damanhur se desarrolló rápidamente hasta convertirse en una sociedad espiritual compleja con sus propias escuelas, rituales, enfoques científicos y una profunda fascinación por los viajes en el tiempo y la multidimensionalidad. Muy profundo bajo tierra, construyeron durante décadas una obra que hoy se conoce como los Templos de la Humanidad. Estas salas están decoradas con murales, oro, símbolos de culturas antiguas y también con aparatos que no encajan para nada: grandes bobinas, cristales, espejos, paneles eléctricos con interruptores. Según informes internos, se trata de dispositivos de manipulación temporal con los cuales se pretendía generar campos de energía específicos para dirigir la conciencia a través del tiempo. El mismo Falco decía que el tiempo no era lineal, sino en forma de espiral, como un campo multidimensional en el que pasado, presente y futuro existen simultáneamente. A través de meditación, frecuencias de sonido y pulsos electromagnéticos específicos, se suponía que era posible abrir ese campo. No era el cuerpo el que viajaba, sino la conciencia. Esta podía desprenderse del cuerpo y entrar en otros periodos temporales a través de lo que llamaban ventanas temporales. Varios miembros informaron que a través de esos portales habían observado épocas pasadas o incluso interactuado con ellas. Una mujer describió una experiencia en la que entró en una biblioteca medieval y leyó libros cuyo contenido pudo repetir con detalle después de volver en estado de trance. Otro participante afirmó que se vio a sí mismo en una versión futura de la Tierra con tecnología verde, vehículos voladores y comunicación telepática. Los portales nunca fueron mostrados públicamente por Damanhur, pero según los informes, consisten en cámaras con rejillas de cristal, anillos metálicos y bobinas cargadas energéticamente. Se activan mediante sonido, impulsos de luz y sincronización grupal. Con eso se generarían ciertas frecuencias de resonancia que abren el campo temporal, parecido a una llave que abre una cerradura energética. Lo interesante es que los participantes de estos viajes suelen informar de efectos físicos, mareos, sobrecarga emocional o recuerdos repentinos de cosas que nunca vivieron. Algunos incluso atribuyen a esto su repentina habilidad en idiomas extranjeros o nuevas capacidades artísticas. Aunque mucho pueda sonar especulativo, los informes están documentados y existen por escrito. Damanhur siempre se expresó de manera ambigua sobre estos experimentos, entre espiritualidad simbólica y paratecnología real. Pero visitantes que pudieron ver el templo reportan de forma coincidente. La combinación de arte, tecnología y métodos de expansión de la conciencia es tan extraordinaria que cuesta creer que todo haya sido creado por manos humanas. Si Damanhur realmente permitió viajes en el tiempo o solo exploró realidades internas, este lugar existe, es accesible al público y las historias sobre él se multiplican desde hace décadas.
Tal vez aquí realmente se abrió una puerta que cuestiona para siempre nuestra idea de tiempo, espacio y realidad. ¿Qué pasaría si este lugar realmente fuera mucho más que un templo subterráneo? ¿Qué pasaría si allá abajo realmente existieran portales que llevan a otros mundos? ¿Y qué tal si los viajes en el tiempo ya son una realidad pero se mantienen ocultos al público? Una idea bastante inspiradora. Pero quién sabe. Antes de continuar, una pregunta para ti. Si pudieras viajar a otra época por un día, ¿qué año elegirías? Escribe el número del año abajo en los comentarios. Estamos muy emocionados de leer tus respuestas. Suscríbete al canal y dale like al video. Es totalmente gratis para ti y nos ayuda a seguir haciendo videos tan emocionantes como este. Muchas gracias. Cuarto lugar. Gateway. El proyecto secreto de viajes en el tiempo de la CIA. Imagina que tu mente fuera suficiente para superar el tiempo. ¿Y si con la técnica adecuada pudieras no solo abandonar tu cuerpo, sino viajar a través del espacio y el tiempo, de forma controlada y documentada? Eso es exactamente lo que afirma un proyecto ultrasecreto de la CIA que estuvo oculto durante mucho tiempo. El nombre, The Gateway Experience, una mezcla de investigación militar, control de la conciencia y experiencia espiritual límite. El objetivo del programa: llevar la mente humana a un estado en el que las reglas del espacio y el tiempo ya no apliquen. El llamado Gateway Process fue desarrollado en los años 1980, basado en los trabajos del Monroe Institute. Allí investigaban cómo, mediante frecuencias especiales, los llamados tonos Hemi-Sync, era posible llevar el cerebro a un estado en el que ya no estuviera ligado al cuerpo físico. Estos tonos son frecuencias ligeramente diferentes que se reproducen en ambos oídos y llevan al cerebro a un estado sincronizado, comparable con un estado meditativo o de conciencia similar al sueño. La CIA creía que en ese estado el ser humano podía hacer cosas que iban muchísimo más allá de lo conocido, incluyendo viajes en el tiempo a nivel de conciencia. Estos viajes, según el informe, no ocurrían físicamente, sino mediante una especie de proyección mental. La mente abandona el cuerpo, atraviesa una realidad no local y ya no está limitada por tiempo o espacio. En las 28 páginas del informe de la CIA se habla abiertamente de que es posible moverse fuera del cuerpo, ver información a distancia e incluso atravesar zonas atemporales donde pasado y futuro existen simultáneamente. Se explica que la realidad misma estaría formada por un universo holográfico y que la conciencia puede navegar esa matriz como un rayo láser, también hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. Los investigadores describieron ese estado como una especie de onda de conciencia que se desplaza a través de campos espaciotemporales. Quien domina esto puede obtener información sobre acontecimientos pasados o futuros, independientemente de su cuerpo o ubicación. Para ellos, el tiempo no era una estructura fija, sino más bien un océano de información en el que puedes dirigir la atención hacia puntos específicos, como lugares en un mapa. Participantes del programa contaron experiencias en las que se encontraron en civilizaciones del pasado, con símbolos extraños, escenas históricas y personas con ropa antigua. Una participante describió que caminó por una calle romana que, después de su regreso, fue verificada arqueológicamente, aunque ella nunca la había visto antes. Otros aseguraron haber visto posibles escenarios del futuro, ciudades futuristas, nuevas tecnologías, pero también visiones distópicas. Uno habló de una ciudad de vidrio luminoso donde las personas se comunicaban sin mover la boca. Otro mencionó un cielo vacío del que aparecían objetos geométricos. Lo especialmente sorprendente: el informe de la CIA sugiere que el universo no posee ninguna estructura lineal. Pasado, presente y futuro existirían al mismo tiempo, y solamente nuestra conciencia se mueve dentro de esa línea como si fuera un riel. El programa Gateway quería salir de ese riel y acceder a realidades no locales. El objetivo no era solo la propia idea del tiempo, sino también la comprensión de la realidad.
El informe afirma que la materia es una ilusión compuesta por vibraciones que pueden ser influidas por la conciencia. Eso significaría que el tiempo es moldeable mediante la mente. Si los investigadores realmente lograron superar el tiempo con este método, todavía es un tema discutido. Pero eso ya es fascinante. La CIA, una organización conocida por hechos duros, investigó seriamente si la mente humana puede experimentar viajes a través del tiempo mediante técnicas específicas. Y hay algo aún más llamativo. El proyecto no fue descartado como algo esotérico sin valor. Al contrario, fue analizado en detalle, probado e incluso considerado potencialmente útil para fines militares. ¿Qué significa eso para nuestra idea de tiempo, espacio y conciencia? ¿Es posible romper los límites de la realidad solo con sonido y concentración? Si el tiempo es solo una ilusión, ¿es posible revertir cosas que consideramos irreversibles? Quizás tu mente ya sea capaz de viajar por el espacio y el tiempo, solo que todavía no lo sabes. Tercer lugar, vuelo 191 y la advertencia del futuro. ¿Y si tu próximo sueño no fuera una fantasía, sino una advertencia? ¿Y si tu subconsciente tuviera acceso a acontecimientos que todavía no han sucedido? En 1979 ocurrió uno de los peores accidentes aéreos en la historia de Estados Unidos. El vuelo American Airlines 191 se estrelló poco después del despegue en Chicago y murieron 273 personas. Pero lo verdaderamente impactante no fue solo el accidente en sí, sino los sueños que lo precedieron. Varias personas contaron que días o incluso semanas antes del accidente habían tenido pesadillas precisas. Una y otra vez veían un avión que se incendiaba, que después del despegue se inclinaba hacia un lado y caía sobre una calle, exactamente como después ocurrió. Un caso especialmente conocido es el de David Booth, un empleado de la Autoridad de Transporte. Durante 10 noches consecutivas fue perseguido por un sueño aterrador. Un gran avión de pasajeros despegaba, empezaba a tambalearse de inmediato y explotaba en llamas sobre una autopista. La imagen quedó tan grabada en él que cada mañana despertaba temblando. Por miedo a que fuera real, llamó a la FAA, la Autoridad Aeronáutica Estadounidense, y les contó sus sueños. Pero nadie reaccionó. También otras personas soñaron poco antes del accidente con motores en llamas, pasajeros gritando, densas nubes de humo y vehículos de emergencia. Algunos describieron detalles como el lugar exacto, la calle o incluso la combinación numérica del vuelo, 191. Una mujer decidió cancelar su reserva en el último momento después de uno de esos sueños, y más tarde se supo que era el vuelo 191. El 25 de mayo de 1979, el avión despegó como estaba previsto del aeropuerto O'Hare, en Chicago. Poco después del despegue, se desprendió el motor izquierdo. El avión perdió altura de repente, se inclinó hacia la izquierda, voló algunos segundos más y luego cayó en un campo abierto junto a una calle. Exactamente donde David Booth lo había visto en sus sueños. Pero, ¿cómo puede ser posible algo así? En la parapsicología se habla de sueños precognitivos, sueños en los que las personas experimentan acontecimientos futuros antes de que ocurran. Aunque la ciencia todavía no tiene una explicación definitiva, existen cientos de casos documentados en todo el mundo en los que las personas fueron advertidas de catástrofes a través de sueños. Algunos investigadores sospechan que la mente humana, en estado de sueño, es capaz de desprenderse del tiempo lineal. Mientras el cuerpo descansa, la mente, en un estado de conciencia alterado, podría tener acceso a un campo de información no lineal, donde pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Este concepto recuerda mucho a ideas de la física cuántica, según las cuales la información podría almacenarse sin tiempo y solo hay que acceder a ella. ¿Y si los sueños no fueran solo productos de la imaginación, sino resonancias con acontecimientos que ya existen en un nivel más profundo? David Booth dijo después: no se sentía como un sueño, era más como un recuerdo, solo que todavía no había ocurrido.
Por supuesto, también hay voces escépticas que hablan de casualidad. Pero ¿qué probabilidad hay de que varias personas sueñen exactamente el mismo accidente con tantas coincidencias? ¿Y por qué algunos dicen que gracias a eso salvaron su vida? Tal vez los sueños no sean solo recuerdos del pasado, sino que también contengan información del futuro. ¿Y si tu mente sabe más de lo que crees y solo cuando duermes puedes escucharla de verdad? Una idea sumamente interesante. Segundo lugar, ¿los ovnis son visitantes del futuro? Durante mucho tiempo los ovnis fueron considerados un fenómeno extraterrestre. Pero una teoría da un giro total a esta idea. Quizás no sean seres de otras estrellas, sino humanos del futuro que viajan a través del tiempo para investigar su pasado. Esta teoría suena increíble, y aún así existen científicos reconocidos, investigadores de ovnis e incluso ingenieros de la NASA que la consideran totalmente posible. La llamada hipótesis del crononauta plantea que algunos ovnis no provienen de galaxias lejanas, sino de generaciones futuras de la humanidad. Viajan a través del tiempo con tecnologías que para nosotros todavía parecen magia. Uno de los defensores más conocidos de esta idea es el Dr. Michael P. Masters, profesor de antropología biológica. En su libro Identified Flying Objects, describe las similitudes llamativas entre los ocupantes de los ovnis, los llamados Greys, y la evolución futura del ser humano. Cabezas grandes, bocas pequeñas, extremidades delgadas, casi sin vello. Para él estos seres no son extraterrestres, sino nosotros mismos, solo miles de años más evolucionados. También el exingeniero de la NASA Larry Lemke habla abiertamente de esta posibilidad. Él explica que los viajes en el tiempo serían teóricamente posibles con tecnologías que curvan el espacio y el tiempo, como a través de agujeros de gusano o campos gravitatorios, tal como Einstein describió en la teoría de la relatividad. Estas máquinas del tiempo podrían aparecer en forma de ovnis, que no solo se desplazan por el espacio, sino también por diferentes épocas de la historia. Lo especialmente fascinante es que muchos de estos ovnis aparecen en lugares muy específicos, a menudo justo donde ocurren puntos de inflexión históricos. Por ejemplo, sobre zonas de guerra, en pruebas de armas nucleares o cerca de programas espaciales secretos. ¿Qué tal si estos viajeros del tiempo aparecen a propósito para documentar, influir o incluso evitar determinados acontecimientos? En informes militares, incluso se habla de observaciones a muy corta distancia. Objetos esféricos que aparecen de repente, analizan aparentemente el entorno y desaparecen sin dejar rastro. Muchas de estas observaciones fueron registradas por pilotos de combate o radares y no corresponden a ninguna aeronave conocida que exista hoy. Algunas maniobras incluso contradicen nuestras leyes físicas. El congresista estadounidense Mike Gallagher habló en 2023 en una audiencia abiertamente sobre la hipótesis del crononauta. Dijo que no se podía descartar que esos objetos provinieran de otro tiempo. Para una declaración política de ese tipo es más que inusual y muestra que la teoría se toma en serio incluso a nivel gubernamental. La hipótesis plantea preguntas profundas. Si algunos ovnis son realmente máquinas del tiempo, ¿por qué sus ocupantes no se muestran abiertamente? Algunos investigadores sospechan que siguen un protocolo de observación estricto, parecido al que usan los científicos cuando observan animales en libertad sin intervenir. Otros piensan que se trata de principios éticos. Un contacto directo con el pasado podría desestabilizar las líneas temporales o producir efectos paradójicos. En documentales de televisión como Ancient Aliens o The Phenomenon, también se especula que muchas de las famosas abducciones alienígenas en realidad fueron exámenes médicos por parte de humanos futuros, quizás para asegurar datos genéticos o entender ciertos desarrollos de la humanidad. Pero ¿qué tan realista es esta idea? Los críticos señalan la falta de pruebas y las enormes barreras tecnológicas. Los viajes en el tiempo, dicen ellos, siguen siendo ficción. Pero, ¿cómo explican entonces los numerosos informes de objetos que alcanzan velocidades imposibles, cambios de dirección repentinos
y total invisibilidad. ¿Se trata entonces de humanos? ¿De humanos de un futuro que aún no conocemos? Quizás no nos estén observando a nosotros, sino a su propio pasado. Una idea realmente muy loca. Primer lugar, el hombre del mundo paralelo. ¿Qué pasa con nuestra conciencia cuando se apaga por un momento? ¿Podría una descarga eléctrica ser suficiente para expulsarnos de esta realidad y lanzarnos directamente a otra? Un hombre vivió un suceso que cambió por completo su visión del mundo y que lo catapultó, por un breve tiempo, a una vida totalmente diferente. Estaba solo en casa cuando, reparando una lámpara, recibió una fuerte descarga eléctrica. Por un instante todo quedó en negro y luego despertó, pero no en su casa, no en su vida. Estaba acostado en un sofá en un apartamento desconocido, y a su lado había una mujer a la que no conocía, pero que lo conocía a él, muy bien incluso. El hombre intentó orientarse. El apartamento era distinto, más moderno, más luminoso. La mujer hablaba con él como si fueran esposos desde hace años. Y lo más inquietante, él conocía su nombre. Sabía cómo funcionaba el refrigerador. De repente recordó cosas que no existían en su vida real. Un trabajo, colegas, lugares favoritos. Era como si su conciencia hubiese asumido sin interrupción el papel de otro yo en un mundo completamente real. Según su propio relato, pasó varias semanas en ese mundo paralelo, día tras día. Describió rutinas, conversaciones e incluso las series que veían juntos, hasta el momento en que de repente volvió a despertar en su antigua sala, con el enchufe de la lámpara todavía en la mano, sin rastro de la otra realidad, excepto sus recuerdos. La otra mujer desaparecida, la vida cotidiana de vuelta. Solo había algo distinto. Ya no podía creer que esta fuera la única realidad. La historia plantea preguntas que llegan al fondo de la investigación moderna sobre la conciencia. ¿Fue un estado disociativo cercano a la muerte, comparable con experiencias en las que las personas ven túneles de luz y familiares fallecidos? ¿O fue un verdadero cambio de línea temporal, una especie de salto a una vida alternativa tan real como la nuestra, solo que en otra versión de la realidad? Algunas teorías sugieren que nuestra conciencia no está ligada de forma fija a una sola realidad, sino que, bajo ciertos estados, como coma, descargas eléctricas o alteraciones extremas de la conciencia, puede deslizarse temporalmente a otros mundos. Esta hipótesis también aparece en la teoría de la simulación. Según esta, toda nuestra realidad podría ser nada más que una gigantesca simulación informática extremadamente avanzada, creada por una civilización superior. Desde esta perspectiva, solo seríamos jugadores dentro de una simulación tan real que no la reconocemos como tal. Si la estructura del programa se altera, por ejemplo por un choque o una falla, nuestra conciencia podría deslizarse accidentalmente hacia otra parte de la simulación. También la teoría de los mundos paralelos está estrechamente relacionada con esto. Muchos físicos creen hoy que no existe un único universo, sino una cantidad infinita de realidades paralelas donde cada decisión crea una nueva versión de nosotros mismos. En una realidad quizás nunca te casaste, en otra eres millonario y en otra nunca naciste. Normalmente estas líneas temporales son inaccesibles para nosotros, pero bajo circunstancias extremas, como en este caso, podría abrirse por un instante una grieta en la estructura y nuestra conciencia cambiar de carril. El hombre quedó profundamente afectado después de la experiencia. Dijo: «La extraño, extraño mi otra vida, y no sé si alguna vez podré regresar allí». ¿Fue solo un sueño cerebral o un viaje hacia otro yo que realmente vive en algún lugar? ¿Existe una red de realidades que solo se diferencian en detalles mínimos? Y si es así, ¿podríamos salirnos de ella en cualquier momento y despertar en una vida completamente diferente? Esta idea es muy interesante, pero de alguna forma también inquietante. ¿Crees que los viajes en el tiempo realmente son posibles? ¿Y cuál de estos casos te fascinó más?
Escríbelo en los comentarios, estamos muy emocionados de leer tu opinión. Si te gustó el video, nos alegra un like y una suscripción. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.